eso estuvo ahí y eso fue la razón por que la gente compraba esa colección, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que esa colección esté donde está hoy, ¿no? Es curioso, o sea que la historia tiene un valor y tiene un peso. Ángel, ¿qué tal? Bueno, lo primero, mil gracias por prestarte a ser el primer invitado de Game Talks. Sinceramente, creo que no había como mejor persona para inaugurar esta serie en la que vamos a estar hablando sobre todo de Web3, de blockchain y de NFTs. Así que, bueno, mil gracias y nada, espero que tengamos una buena conversación. Nada, seguro que sí, ya la hemos tenido, o sea que eso va a ir por descontado. Y nada, muchas gracias por invitarme. También muy contento de inaugurar estas sesiones. Hoy estaré hablando en la entrevista, pero ya las próximas como espectador seguro. Eso espero. Bueno, vamos por lo básico. ¿Quién es Ángel Aro? ¿Qué pasado tienes antes de blockchain y cómo de ahí pasas a cofundar Universell, consultora que está hasta el fondo en estos temas? Bueno, antes incluso de empezar la carrera me fui a Manchester o estuve en Barcelona y en Murcia, en estos 3 sitios trabajando en empresas de marketing digital. Luego empecé a estudiar publicidad aquí en Madrid, donde estoy ahora viviendo. Y nada, terminando la carrera, bueno, durante los 4 años estuve en una sociedad de alumnos que hacíamos pues, muchas cosas, desde briefing para marcas, eventos propios, donde colaboramos con un montón de marcas muy interesantes. Y en el último año nos presentamos a los premios Eficacia Universidades, el cual ganamos para la marca Burgo de Arias, ¿no? Entonces, pues al acabar la carrera me metí en Mantequerías Arias, lo que fue además una experiencia que me aportó muchísimo, ¿no? Porque me enseñó un poco el punto de vista de marketing, que era en el departamento en el que entré, pero de gran consumo, ¿no? Donde tocas pues, muchísimas cosas, desde la investigación, cómo lanzar un producto, cómo hacer una campaña de principio a fin, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Y el año pasado, que seguía en Mantequerías Arias, bueno, porque yo antes ya llevaba un par de años en el mundo cripto como inversor, pero vamos, a un nivel muy usuario. O sea, conocía las principales blockchain, tampoco me interesaba mucho investigar, o sea, no me dedicaba a investigar las particularidades de cada blockchain porque bueno, estaba un poco por la parte de inversión, conocer las principales y poco más. Inversión a lo loco, sin saber a dónde meter. Tenía 2 o 3 cosas claras, pero vamos, o sea, no le dedicaba mi tiempo libre a seguir aprendiendo de cripto y todo eso. Claro. O sea, estaba más centrado en marketing y en lo que estaba haciendo a nivel laboral, ¿no? Lo otro era como un añadido porque siempre me ha interesado así un poco de todos los nuevos cambios tecnológicos, ¿no? Pero la verdad es que tenía bastante foco en lo que estaba haciendo en el mundo del marketing más genérico, ¿no? Y pues eso, en abril del año pasado, con el anuncio de la venta de Viper por 69 millones, pues como que todo mi entorno de repente se me giró a decirme, oye Ángel, esto de los NFTs, ¿qué es? Porque sabían que estaban en esto de las cripto, ¿no? Y empecé a investigar, coincidió que un amigo y con el que trabajaba siempre en la carrera y también en la sociedad de alumnos, que en ese momento estaba en Telefónica, me dijo, oye, vamos a mirar esto de los NFTs, que además conozco a 2 programadores que llevan desde 2019 con Solidity, haciendo Web3 y que saben cómo hacer desarrollo dentro de este ecosistema. Y nada, nos empezamos a juntar y al poco de juntarnos y hablar un par de veces, pues vino un artista que se llama René Maquela que quería lanzar su colección. Entonces, digamos como que eso hizo que nos juntáramos a trabajar en un proyecto concreto, real, que lanzamos en septiembre del año pasado. Y ya poco después de eso, yo seguía trabajando en Mantequerías Arias haciendo todo esto. Poco después de todo eso, pues contactamos con Miguel, que es el quinto socio de Universell, y él pues es un perfil que ya tenía experiencia porque tiene una consultora de arte que lleva más de 22 años funcionando, además es tasador, es perito judicial, entonces nos podía aportar digamos que todo el conocimiento, todo el knowledge jurídico, legal, que a nosotros quizás nos podía faltar más, ¿no? Porque al final pues Dani tiene un perfil más de la gestión de comunidades, yo tengo un perfil más de marketing y también comercial, y luego Dani y Javier tienen un perfil de programadores, que es al final lo que hacen, ¿no? Entonces ese perfil, digamos, legal que para este político, que para este mundo tanto importa, sobre todo cuando hablamos con grandes compañías, pues de repente como que cajó perfectamente en el equipo que se estaba formando. Y ya en enero de este año creamos la sociedad, formamos,
y desde entonces pues dando pequeños pasitos dentro de este ecosistema. Ya dejé Arias en este año Y y nada, volcado en esto 100% 100%. en el ecosistema, sí. Ni que sí. Bueno, la verdad es que a mí cuando os conocí y me comentasteis la estructura de Universal, dije, joder, macho, mejor imposible. O sea, parece un equipo de fútbol sala. O sea, están perfectamente equilibrados Sí. y, bueno, todo apunta, vamos, un equipo muy bien armado. Y hablando, vamos, yo conozco a los dos desarrolladores y no dudo en que son capaces de absolutas virguerías. O sea, que bueno, es una compañía como para seguir muy, muy de cerca. Quería preguntarle, o sea, en Universal trabajáis con blockchain, ¿no? Categoría proyectos de blockchain. Y la primera pregunta es, ¿qué es esto del blockchain? Pues la definición como más, digamos, más aceptada, ¿no? Es este libro de contabilidad público, abierto e inmutable, Ujú. básicamente. Es como la forma más fácil de hablar de ella. Y al final esto pues tiene muchas implicaciones. Yo creo que la utilidad más importante de estas blockchain descentralizadas es la facilidad de acceder a la información, porque en cualquier momento puedes ir a buscar qué información hay dentro de esa blockchain, y la facilidad, la seguridad de que la información que estás viendo es verídica, ¿no? Entonces, eso o sea, vivimos en un mundo de información donde es clave acceder a información verídica y de forma rápida, y la blockchain permiten precisamente eso. Entonces, esa sería como mi definición de blockchain. Y aquí, normalmente, cuando hablamos de blockchain, sale la palabra que, bueno, no sé hasta qué nivel es buzzword, pero es la de Web3, ¿no? ¿Qué es esto de Web3 y cómo conecta con este libro contable que has explicado? Pues al final, la blockchain es un paso más en esta evolución de Internet Ujú. que estamos viviendo todos en este periodo, ¿no? Al final se conoce, ¿no?, como Web 1, Web 2 y Web 3. Por hacer un pequeño resumen, Web 1 quería esto de leer, es una página que te permite leer. Web 2, leer y escribir. Y Web 3, leer, escribir y poseer. Eh, pues la primera página web que se denominan Web 1, ¿no?, eran páginas web estáticas. Web 2 ya es que en el inicio de los 2000, cuando empiezan a aparecer páginas un poco más interactivas, como los blogs, como los foros, como las wikis y como las redes sociales. Y esto además cambió de repente el paradigma de Internet, o sea, por completo afectó a millones de personas y generó algunas de las compañías más grandes que hay en el mundo a día de hoy, ¿no? Y ahora estamos en otro salto. Pasa por ser una web descentralizada donde además pueda interactuar con estas wallets o criptocarteras que son al final pues el lugar donde almacenas los NFTs o las criptomonedas, ¿no? Esa cartera digital donde podemos almacenar nuestras posesiones digitales, ¿no? Ujú. Vale. Y bueno, sí. Bueno, iba a hacer un repaso, o sea, hemos hablado de blockchain, que es ese libro contable, de la Web3, que ha habido algo que has mencionado, que para mí es la clave y es el eje, ¿no?, que es el concepto de propiedad. Luego has mencionado un poquito las wallets por ahí, que ahora te voy a pedir que expliques y que detalles un poco más qué es una wallet, que entiendo que tiene que ver con este concepto de propiedad, ¿no? Al final entiendo que es un sitio donde albergas cosas. Pero ¿qué cosas albergas? ¿Qué puedes tener dentro de una wallet y por tanto de qué puedes ser propietario? Al final, una wallet viene a ser como tu cartera, como el propio nombre indica en inglés. Ujú. Entonces es una cartera digital. En lugar de tener una cartera física donde almacenamos pues nuestro DNI, carnet de conducir, monedas, billetes y cualquier otra cosa que queramos meter ahí, pues un vale de descuento para el café, ¿no?, por haber tomado más de X cafés al día, pues Ujú. sería exactamente lo mismo, pero digital, ¿no? Entonces tendríamos, en lugar de monedas o billetes, criptomonedas de cualquier tipo. Ujú. Y en lugar pues esos vales de descuento o DNIs o tal, NFTs, ¿no?, que sería la representación de las cosas, de las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, en esas wallets, básicamente, esas wallets básicamente lo que permiten es que tú puedas interactuar con lo que se denomina dentro del ecosistema cripto Web3, que son capaces de leer que tienes criptomonedas o que tienes NFTs específicos y en base a eso te permite una serie de funcionalidades dentro de la página web.
A mí me fascina, ya hemos hablado, no es la primera vez que tú y yo hablamos, y me fascina cómo cuentas con qué pasión transmites la historia, ¿no?, de los NFTs, porque tienen su historia. Han evolucionado mucho desde que pues, salieron los primeros, y tú has estado ahí como un buen arqueólogo buscando los primeros NFTs que se crearon, ¿no?, y indagando por la red. No sé si nos puedes contar un poco o es secreto reservado. Sí, no, sí. O sea, al final yo siempre he tenido desde chiquitito mucho interés en la historia del arte, en coleccionar dentro de mis capacidades. Pues recuerdo que mi padre tenía una linterna fenicia y me la regaló de chiquitito porque me gustaba mucho. O cuando se iba a París siempre le decía que si me podía comprar un libro del siglo XVII, XVIII con un grabado dentro del libro, pues que me, y siempre esto como que me ha interesado. Entonces, una de las primeras cosas cuando descubrí el ecosistema, ya leí el mercado, ya compré mis primeros NFTs, dije, vale, ¿y cuáles son los primeros de esto? Porque al final, como la historia siempre tiene un peso importante, ¿no? Y si este tipo de activos, y yo creo que va a pasar, tiene una implicación en todo el mundo, pues los primeros que han sido los primeros pasos dentro de toda esta evolución van a estar en museos, entonces a mí eso me generó como esa inquietud de decir, ¿y cuáles son estos primeros NFTs? ¿No? Porque cuando yo entré como que no había tantísima información. De hecho, cuando yo entré recuerdo perfectamente que el primer NFT eran considerados los CryptoPunks. Había algún otro sitio que te hablaba de un tal Quantum de 2014, pero como que había habido unos conflictos y no quedaba muy claro que ese fuera el primer NFT. Pero fuera de ese Quantum, que Quantum estaba en Namecoin, que es otra blockchain, ahora toco eso Ok, vamos por pasos. Pero en ese momento se hablaba de que, o sea, el año pasado, que no hace tanto, que CryptoPunks era el primer NFT, ¿no? De todos los... Y de hecho, eso es lo que hizo que CryptoPunk sea el proyecto que es a día de hoy. Sí. Porque además, si coges el web archive y metes la página de CryptoPunks y te vas al año pasado, verás que pone el primer NFT de la historia. En la propia web. Yo cuando entré, es verdad que leí el titular y CryptoPunks eran los primeros. Los primeros. Sí, absolutamente. Luego se fue descubriendo que no, y eso lo cambiaron y ya no aparece en la página web, ¿no? Pero hasta mucho tiempo, eso estuvo ahí y eso fue la razón por que la gente compraba esa colección, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que esa colección esté donde está hoy, ¿no? Es curioso, o sea que la historia tiene un valor y tiene un peso. Y yo cuando entré, pues empecé a investigar, pues primero de las formas más sencillas, viendo los más antiguos dentro de OpenSea, pero no salían. Y bueno, poco a poco fui, digamos que contactando con una gente que se hace llamar los arqueólogos de los NFT o NFT Archaeologists, que básicamente lo que hacen es buscar dentro de las diferentes blockchains, principalmente en Namecoin y en Counterparty, que es como una especie de Layer 2 dentro de Bitcoin, es decir, una capa por encima de la red de Bitcoin, que lo que permite es meter información a la red de Bitcoin que la red de Bitcoin no puede. A ver, porque aquí vamos a explicar algo muy rapidito. O sea, blockchains, entiendo que hay diferentes blockchains, ¿no? Hay diferentes libros contables y esto de Layer 2 es como una capa que se puede sumar a una blockchain para conseguir X cosas, ¿no? Mayor eficiencia, Sí. por ejemplo. Sí, justo. Normalmente se suelen usar para conseguir mayor eficiencia, para poder escalar un poco esa blockchain. O sea, Bitcoin o Ethereum, que son las dos grandes blockchains, ¿no? En capitalización del mercado y también en usuarios, tienen limitaciones a la hora de meter transacciones a la red. No son muy rápidas. Entonces, esto hace que si quieres meter muchas transacciones porque digamos que el proyecto que tienes lo necesita, pues no puedas o necesites mucho dinero o mucho tiempo, ¿no? Entonces, para solucionar ese problema se generan lo que son las Layer 2, que básicamente lo que hacen es recopilan toda esa información que necesitas meter y luego la descargan cuando la tienen recopilada, digamos, periódicamente en la blockchain principal, consiguiendo toda la seguridad de esa red principal, Bitcoin, Ethereum o la que sea, pero ganando rapidez y pudiendo meter más información de la que podía si toda la información fuera directamente en la red principal. Es como una autopista principal, ¿no? Por hacer un dibujo visual y como pequeñas carreteras que se van conectando a esa autopista principal. Ok. ¿Y esto cómo enlaza con esa labor de arqueólogo? Vale, entonces, bueno, lo primero es que cuando yo empecé a investigar sobre estos perfiles tipo Leónidas o White Rabbit o Blackstar, que eran, digamos, o Armagrid también, que eran, digamos, los primeros que estaban buscando dentro de estas blockchain, de las diferentes, a ver
todos los NFTs, ¿no? Que es un trabajo súper laborioso, ¿no? Porque tienes que entender diferentes tipos de contrato, tienes que entender cómo buscar información en la red, ¿no? Y entonces yo mismo con Javier, pues estuvimos también, con uno de mis socios, estuvimos intentando hacerlo, ¿no? Entonces, pues nos pusimos a hacer búsquedas avanzadas en Google de, vale, búsquedas del periodo de 2015 a 2017 que tengan la palabra criptoarte, NFT, token no fungible, y cosas así, ¿no? Porque además en ese momento no se llamaban NFTs, entonces era un poco complicado encontrarlos, ¿no? Era más criptoarte. Y empezamos a encontrar, de repente encontramos una lista de 2017 en un Reddit donde aparecían todos los proyectos del momento, salían CryptoPunk y salían muchos otros, ¿no? Ether Lambos, CryptoTitis, Ether Tulips, un montón de nombres rarísimos, ¿no? Y entonces empezamos a investigar todos estos proyectos, pero además nos pasó que conforme íbamos investigando veíamos que se habían comprado los proyectos hacía muy poco, ¿no? Entonces íbamos como siempre un paso por detrás de estos arqueólogos, ¿no? Que lo estaban encontrando. Entonces, bueno, yo me seguí interesando como inversor, comprando algunos que me parecían interesantes y luego también, pues, a nivel, digamos, pedagógico, porque me interesaba la información. Entonces, pues iba leyendo, iba archivando toda la información que iba encontrando. Tanto Leónidas como White Rabbit sacaron unos artículos muy chulos en aquel momento, porque luego los han ido actualizando con información de toda esta evolución. Y ya estamos en un momento, porque en enero de este año se descubrieron los Punicodes, que ahora explicaré qué son, dentro de la red de Namecoin, que ya eran de 2011. Entonces ahí fue como, ostras, que hay NFTs desde 2011, ¿no? Entonces, vi también que había uno que era el primer NFT y dije, no me puedo creer, que de hecho lo intentaron comprar, estuve en le hice una puja de 200 ETH y no aceptaron la puja, o sea que el poseedor de ese NFT sabe lo que vale su peso en oro, porque es el primer NFT de la historia, ¿no? Y un poco la evolución ha sido que en la red de Namecoin, que es la primera blockchain después de Bitcoin, es decir, es un fork de Bitcoin, o sea, una variación, por así decirlo, de la red de Bitcoin, que además surge de conversaciones del propio Satoshi Nakamoto en los foros de Bitcoin, donde mencionaba que sería interesante generar un sistema de dominios descentralizados. Y entonces, poco después, desarrollaron Namecoin y el 21 de abril de 2011 pues se creó el primer registro de Namecoin, que es un NFT, porque al final no es fungible, no se puede intercambiar por otro. O sea, reúne todas las características que tiene un NFT. Se puede poseer y no es intercambiable por otro. Y luego fue muy curioso porque en esa propia red de Namecoin, desde 2011 hasta 2014, se empezaron a dibujar los segmentos que vemos a día de hoy en el mercado. Lo primero fueron los dominios, que hoy los dominios web tipo NS o Unstoppable Domains, que son dominios descentralizados, están dentro del segmento utility. Sí. O sea que ese segmento utility, digamos que fue el primero en nacer. A continuación empezaron los Punicodes, que básicamente son una forma de representar, porque claro, la limitación que tenían estos de registros de Namecoin es que solo podías poner caracteres en Unicode, que es, pues, digamos que el lenguaje que usamos nosotros a la hora de escribir lo que tenemos básicamente en un teclado de un ordenador. Guiones, letras, números. Entonces, no podía representar nada artístico. Entonces, lo que empezaron a hacer los primeros, creo que fueron, no sé si 30 o 50 días después del primer registro de barra Bitcoin, que fue el primer NFT, es hacer estos Punicodes, que básicamente la forma de configurarlo es XN, guión, guión y una serie de caracteres. Entonces, esos caracteres, si lo pasas por un conversor de Punicode a Unicode, de repente consigues emoticonos, consigues hacer imágenes con letras, con símbolos. Entonces, fue la primera vez que se empezó a hacer, que hubo una intención artística detrás de la creación de un NFT, ¿no? Las cuevas de Altamira de la Totalmente. blockchain. De hecho, en la propia página de Punicode sale un dibujo de la cueva de Altamira porque ¿Sí? se parece mucho a eso, porque estaban ahí intentando empujar esa misma tecnología, ¿no? Y hay dibujos de gatos, hay incluso historias, ya en 2014 para historias que diferentes Punicodes seguidos, que se registraron seguidos, son como pequeñas historias de un cómic.
O sea, muy interesante. Y luego también en esos años la gente empezó a asociar URLs a esos dominios. Y esas URLs pues eran, por ejemplo, las imágenes que por defecto te salían cuando te creabas un Twitter, que era un huevo de Sí. un color neutro y un color de plano de fondo, rojos, verdes, tal, que eso es una colección que se llama ahora TwitterX, muy cotizada. Y luego otro que se llaman los Blockheads, que básicamente eran como unos proto-CryptoPunks, porque eran con 8 bits caras de gente. Ya llega 2014 y en 2014 desarrollan un protocolo que se llama Counterparty, que es, digamos, una herencia digamos que una innovación que hubo en 2012 que se llamaba las Colored Coins, que básicamente era una forma digamos, dar color a Bitcoin, dar color a monedas de Bitcoin, y eso pues las hacía como no fungibles, las Sí. hacía únicas. Lo que pasa es que, bueno, esto tenía una serie de problemas porque o sea, digamos que toda la gente dentro de la red tenía que validar que esa moneda tenía ese color para que la tuviera, entonces como que no estaba dentro de la propia blockchain per se, o sea, dependía de que la red validara eso. Es como si ahora mismo la red tuviera que validar que tu Bored Ape es un Bored Ape, ¿no? Para que lo sea. Entonces, Vale, no entiendo. acababa de cuajar, ¿no? Y Ajá. en 2014 se genera este protocolo que se llama Counterparty, que, bueno, corría por encima de Bitcoin, pero también por encima de Dogecoin. De hecho, hay NFTs de Dogecoin también a partir de 2014. Ajá. Y aquí empiezan a aparecer cosas muy curiosas. Por ejemplo, el segmento de gaming se crea aquí con el juego que se llama Spell of Genesis, que es un juego de cartas tipo cartas Magic, ¿no? Donde tienen dibujos así de elfos, de magos y todo esto, así como, digamos, como antiguo, místico y tal, pero cuentan la historia progresiva de cosas que iban pasando dentro del ecosistema cripto. Entonces tiene un poco de toda la Ostras, qué historia de las cosas guapada. que iban pasando, las iban creando cartas que contaban esa historia. Entonces está el Y Genesis estamos 2, hablando de 2015. 2015. Previamente en Counterparty ya había habido algunos NFTs, en 2014 de hecho. El primero se llama Test, que es los propios creadores de la plataforma crearon un token no fungible que se llamaba Test. En este momento, Test 1, test 1. sí, ahí creo que son 300 de supply de este. Y luego bueno, hay muchos otros de diferentes innovaciones, tipo los Umbrella, que era la primera vez que se podía intercambiar. No llegó a suceder porque nadie lo compró en aquel momento, ahora están todos vendidos y son muy caros, pero era un NFT que comprando ese NFT, ahora explicaré que era un NFT en aquel momento porque no es lo que conocemos hoy, pero bueno, comprando ese NFT lo podías intercambiar por un paraguas. Vale. Hubo. Ostras, pues fíjate que yo el tema de canjear por objeto físico, los primeros que conocía yo que lo habían hecho fue Uniswap con Unisox, pero no sabía que esto se había hecho antes y menos en 2015. O sea, yo te hablo de esto de Unisox sería 2019 finales, quizás. No se llegó a hacer, ¿eh? No se llegó a hacer. Vale, vale, no se iba a hacer. Nadie compró este token. Vale, Pero, vale, vale, vale. pero hay pruebas de que era la finalidad y que estaban Ajá. preparados los paraguas y todo. O sea, hay pruebas Ok, de toda la historia. todavía estamos en 2015, ¿no? Por ahora. 2015, sí. No hemos llegado a lo que el año pasado era el primer proyecto de NFT 2015. Ya no hemos llegado, desde luego. No sé si después de esto hay como otro hito, así que puedas mencionar. Sí, a ver, luego la red de Counterparty alojó muchos proyectos como por ejemplo Rarepepe, que no deja de ser, yo al principio no le daba la importancia que creo que tiene a día de hoy porque no deja de ser una forma de creación artística casi comunitaria, porque cualquier persona, también de 2015, la primera serie, luego fueron saliendo series hasta el día de hoy, se siguen haciendo cartas de Rarepepe a día de hoy, y hay un mercado enorme de Rarepepes. De hecho, previo a la gran venta de Beeple, hubo otra gran venta el año pasado que fue la venta de Homer Pepe por $300.000, que también saltó a la prensa y fue como la primera noticia sobre NFT. Y Aquí es digamos, este simplemente segmento funcionalidad arte, vamos a decir, ¿no? No hay. funcionalidad arte. De hecho, o sea, son cartas también como cartas de Magic, como cartas de juego,
pero no hay ningún juego. O sea, no se pueden jugar, porque además las descripciones del juego no tienen ningún sentido. O sea, la cuestión un poco era que tenías que seguir el formato de la carta para hacer el submit de tu propuesta de RDPP. Entonces, si la comunidad lo aceptaba, entraba dentro de esa serie de ese año, ¿no? Y entonces se fueron generando series, pero no deja de ser una creación artística, porque son todo diferentes, con diferentes estilos. Hay un Kandinsky Pepe, como inspirado en Kandinsky, Picasso Pepe, Dalí Pepe. El meme cuánto ha aportado a la historia reciente de... Claro, exactamente, sí, sí. Y hay una cultura meme en torno al Rare Pepe enorme, ¿no? Dentro de este ecosistema. Y mucha gente que le importa, porque tiene un mercado bastante importante. Dentro de los históricos son de los más grandes a nivel de capitalización del mercado. Okay. Y esto me parece importante, aunque no es lo más relevante, pero bueno, sí, porque al final es una forma de creación artística también de 2015 y comunitaria, donde toda la comunidad trabaja en un mismo concepto, en crear una arte sobre un mismo concepto, aunque sea un meme, pero como que tiene me parece que un concepto revolucionario o algo innovador dentro del ecosistema. Y a día de hoy es verdad que hay muchos proyectos que los están haciendo bien son los que están dando las herramientas a sus comunidades para crear cosas Sí, y no, crear contenido. Y yo creo que las comunidades que vayan a reinar serán las que faciliten esas herramientas a sus comunidades para crear contenido y poder generar valor de ese contenido que ellos crean. ¿Cómo te gusta ser parte de Artifact, eh? Total. Vamos con 2015. Bueno, en esa época aparecen como muchos proyectos de diferentes tipos, proyectos, digamos, más pequeños, otros juegos como Force of Will, y aparecen algunos proyectos más, pero digamos que, bueno, que no dejan de ser versiones de cosas que ya se han hecho antes, con sus particularidades, pero que es como, digamos, mejoras de cosas que ya se han creado, ¿no? Lo siguiente interesante que para mí, que aparece dentro de este ecosistema es, pues en 2015, en octubre de 2015, Ethereum. ¿Por qué? Por dos motivos. Bueno, por tres casi. Primero, que es el primer smart contract que contiene un NFT. ¿Vale? Segundo, que es el primer NFT dentro de Ethereum, la reina de los NFTs a día de hoy. Y tercero, que es el primer, digamos, el primer NFT del segmento de mundos virtuales. Porque lo que hacías es comprar una parcelita pixelada tipo Minecraft, pero con peor calidad todavía, donde podías comprar una serie de parcelas en la tierra o en el mar y digamos que decorarlas de una forma también muy limitada con lo que quisieras. O sea que el primer proyecto de Ethereum fue un metaverso. Sí, exactamente. Ethereum. Vale, entonces estábamos con el nacimiento de Ethereum, que esto, vamos, si no es un hito, creo que no hay mayor hito que este. No sé después cómo, si la lluvia de proyectos en Ethereum fue instantánea y empezaron ya a construir, o oye, eso los primeros años. No, de hecho, los años de 2015 hasta finales de 2016, básicamente la red reina de los NFTs era Counterparty. Vale, pues entonces, después de Ethereum, pues eso, hay 2 años que en 2015 no hay ningún otro proyecto conocido a día de hoy. Aquí sí que creo que es posible que en el futuro se puedan encontrar más proyectos de estos años. Porque al final eran equipos independientes y si ese equipo no dejó algún registro de forma fácil de acceso, igual está perdido, ¿no? Ya te digo, muchos de los proyectos que se conocen a día de hoy se han encontrado entre enero, febrero de este año y de julio del año pasado a enero, febrero de este año. Se han ido encontrando casi todos los proyectos que se conocen a día de hoy, ¿no? Pero eso, desde Ethereum hasta Pixelmap, que es en 2016, no me acuerdo el mes exacto, pero es 2016, no hay ningún proyecto. Creo que es a mediados de 2016. Luego hay otro que se llama Etherization, pero es un proyecto que tuvo problemas porque, digamos que era un juego, era un play to earn, donde básicamente podías conquistar las tierras que eran los otros NFTs. Entonces, claro, cuando se redescubrió este proyecto, pues la gente se hizo un wrap, que básicamente esto es un concepto que ahora vamos a tocar, porque, claro, todos los NFTs que son anteriores a los estándar, a día de hoy, en Ethereum hay 2 estándar, estaría el RC721 y el 1155, pues
Y estos son básicamente lo que lee OpenSea o cualquier otro marketplace de Ethereum. Y básicamente la información que le da pues, es la imagen visual que se ve y toda la metadata, pues los trades o la información que se haya querido meter dentro de ese NFT, ¿no? Entonces, previo a estos estándares, cada equipo desarrollaba sus smart contracts como quería, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Sin plantillas, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, vamos a decirlo así, eso es. Entonces, el problema era que los marketplaces no se visualizaba correctamente, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a redescubrir todos estos smart contract antiguos con colecciones antiguas, lo que empezaron a hacer es meter toda esa colección, que se llama wrap, meterlo dentro de un contrato inteligente que, es decir, tú posees un token que es un estándar de 621, pero ese token contiene a su vez el otro token que no es un estándar 721. Entonces, cuando tú compras y vendes ese token, digamos que el otro va pegado. La manera de encorsetar un contrato inteligente que se hizo antes de los estándares, ¿no? Ahí en un poco anarquía, meterlo en una plantilla que ya, como tú decías, sí que se pueda leer pues, por OpenSea y por el resto de infraestructura que ha construido encima de la blockchain. Okay. Era como si, imagínate que en el mundo blockchain hubieran, no el mundo blockchain, sino en el ecosistema de Ethereum, hubieran dos tipos de cerradura, la 1155 y la 721, y es como darle forma a la llave para que te entre en la cerradura. Totalmente. Fíjate, una cosa que me llama la atención es que los primeros proyectos construidos sobre Ethereum eran, vamos a llamarlo, metaversos o juegos, o sea, había una dinámica, había que construir algo por detrás, y cómo eso voy a decir denigrado, pero no es denigrado, pero como ahora la mayoría de colecciones que hay son PFPs, entendidas como imagen, que es verdad que luego, es que para que tu PFP o tu colección sea exitosa, tienes que meterle desarrollo por detrás. Y una gestión de comunidad, de expectativas flipante. Pero me llama la atención cómo empezamos con planteamientos de, oye, construir un juego no es algo baladí, ¿no? Y luego el mercado giró hacia, oye, vamos a hacer dibujitos de perros y de gorilas. Sí, total. De hecho, yo cuando entré en el ecosistema no entendía los PFP, fue de las últimas cosas que me costó de eso su precio. Estuve en la página de minteo de Bored Ape y no le había sentido a pagar 150 euros para poder dibujar un píxel en un váter. Sí, yo creo que ni tú ni nadie, por entonces. Todos los que pensaban que era una buena idea parecían mucho más listos que yo. Bienvenido al club de frustrados. Pero sí, a mí me costó entender un poco porque es difícil entender en plan cuál es la utilidad de esto, ¿no? Frente a otros proyectos que ya estaban en aquel momento que tenían más sentido. Y mira, pues pegamos un salto desde ese Ethereum 2015, Pixel Map y otros proyectos que fueron apareciendo ya a finales de 2016, principios de 2017. En 2017 ya prácticamente todos los meses habían 2 o 3 proyectos que lanzaban. De hecho, Decentraland se lanzó en 2017, el NS, Ethereum Name Service, se lanzó en 2017. Si no me equivoco, pensé, no sé si fue finales de 2017 o principios de 2018, pero por ahí. O sea que ya en 2017 es un año en el que la red de Ethereum se empieza a convertir muy activa para la compra y venta de NFTs, ¿no? Entonces, en ese año, en junio de 2017, nace CryptoPunks, tanto V1 como V2 que mencionaba antes, aunque V1 se borra el mapa porque básicamente tenía un error en el que si comprabas el token, si te compraban el token a ti, tú podías decidir no enviar ese NFT. Entonces te quedas el dinero y el NFT. Entonces dijeron, bueno, esto lo bloqueamos y sacamos la colección de nuevo. Pero bueno, hubo una gente que lo fue comprando y con el tiempo les hizo este wrap y ahora se vende en el mercado, ¿no? A un precio más descuento. Y básicamente lo que hizo Larva Labs me parece como muy interesante porque hicieron esta colección autogenerada que se parece mucho, si lo ves visualmente, a los Blockheads de 2014 en la red de Namecoin. Lo que pasa es que en este caso sí, hecho por un equipo, por Larva Labs, donde de forma autogenerativa, que es la primera vez que de forma autogenerada se crea una colección de avatares, que es lo que intenta representar, avatares que representen la identidad de la persona, ¿no? En base a una serie de atributos o traits. Y 2020-2021, pues como que toda la gente empieza a ver interés a esta imagen de perfil que me puedo poner en mi Twitter y que un poco te
muestra a otra persona dentro de esta comunidad que, oye, que llevo aquí desde el principio, que comunica una serie de valores sobre la persona que hay detrás sin necesidad de saber quién es, ¿no? Y entonces, claro, digamos que esta tendencia empieza a crecer. A principios del año pasado sale una colección que se llama Hashmask, que básicamente consiste en un mismo boceto, así de un dibujo, como una especie de figura humanoide, vacía, como si fueran estos cuadernos de dibujo que hacíamos de pequeño. Cuando yo entré dentro de del ecosistema, como que Hashmask era una de las top colecciones en el momento. Y obviamente los CryptoPunks, que estaban como en la cúspide, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer, bueno, y en ese momento... Estamos hablando finales 2020, imagino. No, eso fue un poco después, 2021, ya, sí. Pues yo empecé en mayo, a principios de mayo fue cuando yo entré, digamos, ya de lleno en el ecosistema, en plan, ya comprando primeras colecciones y metiéndome en todos los Twitter y Discord que podía, etc. Y ahí, como lo que empezó a reinar en ese momento, empezó como digamos, una ola de compras desesperadas, o sea, de volumen asombroso de todo lo que tenía que ver con proyectos de avatares. La gente quería su propio foto de perfil y, sobre todo, pertenecer a esa comunidad que ese sentimiento social que tanto necesitamos, donde compartimos una serie de valores o de formas de ver el mundo, y creamos en base al concepto que une a la comunidad, ¿no? Pues CryptoPunk, Hashmask, y empezaron a salir otros. Y ahí es en ese contexto cuando, bueno, empezaron a salir un montón de derivados de los CryptoPunks, que en su momento era también, o sea, como una compra súper segura, o sea, desde niños, CryptoPunk, lo mismo que luego hemos visto en todas las colecciones importantes, pues digamos que empezó pasando con los CryptoPunks, ¿no? Y había mercado, hubo muchas, que de hecho, por ejemplo, los Dystopian Punks están, bueno, no sé si ahora porque estamos en Beer, pero estaba en 2 o 3 veces de forma constante durante todo este año, o sea que hay algunos derivados que lo han hecho bien, digamos, que han construido su propia identidad. Vale, y a partir de aquí, ¿cómo ha evolucionado el tema de los PFPs? Pues, un poco cuando salieron las primeras colecciones del año pasado, que ha sido como el gran momento de los PFP. De hecho, prácticamente el 40% de todas las wallets que tiene un NFT tiene un PFP, o sea que es algo que la gente quiere tener de por sí, y ya ha movido en torno a un 75% del mercado en valor del año pasado, o sea que eso a día de hoy, el segmento categoría más importante. Eso son datos de non-fungible, del reporte del último año, de 2021. Entonces, yo creo que el motivo por el que ha pasado eso ha sido, primero, porque es como la identidad visual, son las protoidentidades, o yo creo que la idea que hay un poco no escrita, digamos, que no hay ningún sitio que lo escriba como tal, pero yo creo que un poco la idea que tiene todo el mundo de estas colecciones es que van a ser los habitantes de estos metaversos, de alguna forma. Estas comunidades van a ser, porque al final todas están, a día de hoy, generando sus avatares en 3D, están dando piernas, están creando juegos donde estos avatares se van a poder mover y quieren, o sea, han dado ya wearables, muchas de ellas, para los mundos virtuales que ya existen. Y se ve un poco esa tendencia de prácticamente todos los proyectos hacia habitar estos mundos virtuales que o bien quieren desarrollar ellos mismos para sí, en combinación con otras colecciones que quieran integrar dentro de su ecosistema, o bien dentro de los mundos virtuales que vayan apareciendo, sobre todo los descentralizados, integrar también sus propias colecciones. Entonces, digamos que eso es como la clave y el fundamento de estas colecciones y por la razón por la que tienen éxito, porque la gente al final quiere una identidad y esa identidad es una identidad compartida con, no sé, normalmente una colección de 10.000 PFPs suelen tener entre un rango de 4.000 a 6.000, 7.000 usuarios únicos, entre comillas. Digo entre comillas porque hay varias wallets y tal, pero vamos, teóricamente de 4.000 a 6.000 personas, que eso es suficiente para generar ya una comunidad, porque ya con que... Suficiente y... 500, 600 personas interactivas. Sí. Desde luego. Y luego pues están evolucionando a ecosistemas, ecosistemas con su propia moneda, con su propio mundo, con, digamos, que más habitantes dentro de ese propio mundo. En el caso de Bored Ape, pues con los Ape Kennel, que son los perritos estos, que es lo primero que lanzaron, luego con los Mutant, ahora ya están sacados las tierras, es decir, los Serums, hay una serie de assets que están generando dentro de este ecosistema.
Y luego, pues otras cosas que están haciendo, pues empezar a generar vínculos con el mundo real, a través de accesos a eventos o merchandising, a fiestas exclusivas que están haciendo mucho. Y luego también creo que con un poco lo que estamos viendo, sobre todo con el proyecto de Bored Ape Yacht Club, donde muchos celebrities e influencers han entrado dentro del proyecto, ¿no? Comprando, es que como que pertenecer a estos clubs son al final una especie de acceso a un club de membresía, ¿no? Aparte de una entrada a un ecosistema, es un acceso a un club de membresía que tiene ciertos beneficios, porque en una de las clases que doy en la Universidad Francisco de Vitoria comentaba de una clase sobre Web3 y les comentaba, a día de hoy, solamente por el valor que tiene como en tus redes sociales, ¿qué valor tiene el poder estar en una fiesta con, yo qué sé, Paris Hilton, con Neymar y echarse una foto con ellos simplemente porque tienes un poder? ¿Qué valor tiene eso para tus redes sociales de repente, ¿no? Pero Estar de incluso, fiesta con ellos. fíjate que una de los Bored Ape es un caso espectacular y es motor de innovación en este mundo. Una cosa bueno, que a la gente le choca o miedos que tiene cuando explicas la evolución o los beneficios de un NFT a partir de este ejemplo es como el capitalismo absoluto y esto es solo para ricos y un poco esos ejemplos, ¿no? De esto me da acceso a estar con otros ricos o a hacer networking, pero también bajándolo al terreno absolutamente, yo el ejemplo que pongo siempre es, si tú eres un amante del jazz, por ejemplo, ¿qué mayor gusto para ti es, o qué hay mejor que pertenecer a un club con peña que le gusta hablar de jazz como a ti, como tú y yo ahora mismo estamos hablando de esto, o sea, el compartir aficiones, yo compro lo de la identidad, me parece algo vital, los PFPs son la primera seña de identidad para este nuevo mundo, para este nuevo Internet, pero luego hay que acompañarlo de interacción, o sea, de poder explotar pasiones juntos y ya te digo, no hace falta que sea networking o que sea dinero, sino fútbol, música, todo, creadores de contenido, humor, todo lo que sea, vamos, es un caso de uso más que válido. Estoy totalmente de acuerdo que esto puede llevar, por una parte, al menos una parte de la tecnología, porque al final es el uso que le damos a ese capitalismo extremo en el sentido de que tú puedes tokenizarlo todo, entonces todo Sí. es susceptible y da miedo, ¿no? De hecho, no voy a decir la empresa, pero conozco un caso de una empresa que estaba explorando, al final lo han desechado, pero el hecho de tokenizar a alumnos y que se pueda invertir sobre esos alumnos y luego en base a lo que generen con su futuro laboral esos alumnos, pues recibir esos beneficios de la inversión. A ver, tiene su parte negativa y su parte positiva, porque también a una persona que no tenga ninguna clase de recursos para poder mantener una vida y estar en la mejor universidad, tal, le podría dar esa oportunidad. Sí, que es cierto que luego de por vida tendría que pagar o como se haya configurado, pero oye, igual le cambias la vida, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo es un capitalismo extremo, ¿no? Porque estás tokenizando a una persona, como quien dice. Bueno, pero ahora te tokeniza un banco, o sea que en Sí, sí, realidad. es verdad. Y una empresa de seguros se tokeniza, aunque sea dentro de sus propios servidores. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ese es un aspecto. Luego, respecto a si es el capitalismo extremo en el sentido de que estar en una top colección conlleva mucho dinero, sí, pero no, en el sentido de que salen siempre nuevas colecciones y al final es lo que tú decías, si te unes con gente que tiene los mismos intereses que tú en una colección, tú vas a generar el valor. Hace una semana salió esta de Goblin Town, que no sé, Sí. fue free mint, es decir, se pudo comprar a 0 euros. Ahora estaba, la última vez que lo vi, no sé, 2,5, 2,7, que Pero vendían en esta, por explicarla, bueno, yo las referencias que tengo es que es una comunidad un tanto extraña, ¿no? O sea, es como un poco rara. No me he metido a mirarla en profundidad, pero he visto que hablan raro, Sí, que sí, exacto. usan como caracteres extraños así para arriba, para abajo y pequeños. O sea, es Hablan una como si fueran muestra de móviles, de de que hecho. comunidades de NFTs hay para todos los gustos Hay y para tengas. Sí, 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 sí. todos los gustos, sí. CryptoPunks fue gratuita. CryptoPunks, no sé si llegó a ser gratuita, ahora ahí dudo. Pero los registros de Namecoin en su momento, que ahora pues hay ofertas como el de Bitcoin, les costó ni un euro y las renovaciones anuales cuestan como 0,05 céntimos. O sea, todos estos proyectos, espero Genesis, las cartas costaban unos 2 euros y hay algunas que cuestan ahora 300, 400 mil euros. Eh, Artifact, cuando lanzó el primero, el pájaro, costaba 1 euro
y ese euro ahora se ha convertido, que si lo hubieran mantenido por todas las cosas de los airdrops que han tenido cayendo, en como mínimo 600, 700 mil euros. Ujú. O sea, hay nuevas oportunidades siempre que entres en una comunidad que comparta los valores y que la gente esté dispuesta a pagar por entrar en esa comunidad, pero la gente no paga por entrar en esa comunidad por la marca, entra por la comunidad que hay dentro y qué está generando esa comunidad y qué ruido está haciendo. Al final, la awareness que están generando, si realmente se ve que hay proyectos y luego si el equipo, con todos los fondos que han conseguido, ven que uno sabe manejar bien a la comunidad y sabe cuáles son sus necesidades y cómo interactuar con ellos. Y dos, sobre todo, lo que comentaba antes, es capaz de generar herramientas para, uno, la comunicación dentro de la comunidad y de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro y la exportación de valor dentro de la comunidad, de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Si son capaces de generar esas herramientas, esos proyectos suelen tener éxito. Más allá de luego esas herramientas que sean juego, que sea un wearable, que sea un evento, pero si son capaces de generar esas herramientas de transmitir comunicación y valor de dentro hacia afuera de las comunidades, normalmente esos proyectos lo hacen bien a largo plazo. Y hay oportunidades constantemente de nuevos proyectos que aparecen. Lo que pasa es que es un trabajo en sí mismo enterarte de cuáles son los buenos y entrar. O sea, es un trabajo complejo a día de hoy. Vamos, mi apuesta es que el valor especulativo o oye, pues me paso horas por la tarde viendo las colecciones con el objetivo de sacar un beneficio económico de esto, a mi parecer, acabará desapareciendo. Cuando pues, se meta Instagram a imprimir NFTs como un loco, o sea, siempre habrá esas colecciones o esos NFTs que se usen como vehículo de inversión, pero la tónica general es que ahora venimos, a mi parecer, de un mundo muy extremadamente mirando a la especulación y que el valor de una colección te lo dice el floor price y ya está. O sea, no se presta atención o el floor price es reflejo inmediato del valor de una comunidad, cuando quizás no tiene por qué ser así. Y yo apuesto a que cuantos más sellers entren o cuantos más marcas, plataformas se metan, este valor de especulativo va a desaparecer. No sé cómo lo ves tú, si tú crees que esto se va a Totalmente. O quedar. sea, sí, al final, como que los assets que ya están ahora mismo, o sea, los tipos de activos que están ahora mismo son muy especulativos porque como está todo por construir, da la sensación de que son estas grandes futuras empresas, Larva Labs, da la sensación de que parece que son estas grandes Apple, Sí. Facebook, que se están creando dentro del ecosistema, entonces tienen ese componente de especulación que pues en algunos proyectos acertarán y en otros proyectos pues no, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que y porque yo creo que va a pasar, cuando se empiezan a tokenizar muchos más activos donde la especulación no tenga ninguna funcionalidad, por ejemplo, y ya se ve, el evento al que asistí de Lisboa, del Non-Fungible Conference, NFC Summit, la entrada era un NFT, sí, y de hecho el NFT ha mantenido un valor, pero inferior al valor que tenía cuando tenía utilidad esa entrada. Cuando salió la entrada, creo que el precio después de los early bits estaba en torno a los 400 euros, así. El día del evento llegó a subir hasta los 900.000, más o menos. Y luego a posteriores del evento se han mantenido en torno a los 100, 150 o sea, ya hay algo de mercado secundario, no mucho, pero cada 2 días se vende alguna entrada y tal. O sea que el componente especulativo ya casi no existe. Sí que es cierto que en este tipo de asset al final son esa caja misteriosa donde le pueden meter una cosa en cualquier momento, porque perfectamente el año que viene puede decir el evento, oye, todos los que tengan este NFT tienen un 50% de descuento y tal. Entonces de repente ese asset va a ganar valor. O de repente pueden decir, todos los que tengan este NFT pueden comprar un 1 de 1 de X copy o entran en el sorteo, entonces de repente ese NFT gana mucho valor. Y eso es algo que no existe en ninguna otra industria, aquí existe, y eso genera ese componente especulativo que podría tocar a cualquier tipo de activo, porque incluso o sea, estoy contigo en el que cuando más assets se tokenicen, digamos que el componente especulativo va a bajar, porque digamos que el porcentaje de assets especulativos va a ser más pequeño respecto al otro que sean puro utility, o sea, la utilidad de intercambiarlo, pues yo qué sé, si me compro un NFT que representa un zapato y una vez que lo quemo, tenemos ese zapato, ya ese NFT a lo mejor lo he quemado, ya no existe, o sigo pudiendo tener el NFT, pero ya no tiene el valor del zapato. Como un recuerdo de haber comprado eso, ¿no? Pero claro,
yo puedo ser otra marca de zapatos y decir, vale, pues todo lo que tengan ese NFT de ese zapato que es de mi competencia, 50% de descuento en mis zapatos. Entonces, de repente, a lo mejor le puedo dar valor a ese NFT en cualquier momento, ¿no? Entonces, esto va generando dinámicas que habrá que ver cómo evolucionan, porque todos los assets van a ser susceptibles de especulación, a pesar de que crea que la especulación va a estar en unos pocos, ¿no? Que van a ser pues estas grandes empresas, o eso entiendo yo, en estos mundos virtuales que, pues un poco que son los proyectos que da la sensación de que van a ser los más grandes en un futuro. No sé si tenemos algún hito más dentro de este Yo lo recorrido. dejaría por la historia. Yo creo que ya con el rally de los PFPs y los avatares ya ha ido evolucionando. Sí que es cierto que, bueno, que ahora como que parece como que todos los proyectos siguen unas directrices similares, aunque hay algunos proyectos innovadores, pero sí que es cierto que hay algunos que tienen como patrones en común, ¿no? Parece que Sí. todos los proyectos de avatares, que son, digamos, la mayoría en valor, tienen que lanzar un token, tienen que crear un juego, hacer wearables, hacer un evento, una fiesta en un sitio físico y hacer ropa o no, o merchandising de algún tipo. Parece como que esos son los ejes donde giran todos los proyectos que salen como para rellenar todas las boxes de si es una buena inversión o no. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto ya lo comentábamos, que es verdad que esa ola de innovación que se dio en, bueno, mitades de 2021, yo creo que ha frenado bastante, pero también por el contexto en el que estamos, ¿no? O yo leo mucho de, oye, ahora mismo se están cociendo cosas, veremos dentro de unos meses qué va a pasar. Pero sí, estoy contigo en que la plantilla ya está diseñada, la plantilla de proyecto de primero semestre de 2022 ya está hecha. Ahora hay que hacer la de segundo semestre. También es que a mí me da la sensación de que bueno, o sea, la atención no da para cuadrar, o sea, para estar al día de todo. Es verdad que PFPs es lo que PFPs y utilities, que bueno, puede ser lo mismo, pero puede no serlo, es lo que más tiempo a mí me consume. Y en gaming yo considero que me estoy dejando una de innovación. Vamos, no sé tú A mí me pasa igual. si te da o Igual. no, pero en No. gaming tienen que estar pasando cosas que ahí hay Sí, que leer bien, bien. es complicado seguir todos los segmentos de cerca. A mí al final los tres en los que más giro, o cuatro, serían PFPs, Utilities, y luego pues Metaverso lo sigo, todavía no... Tengo las de OnCyber y poca cosa más, estoy pensando en alguna otra, pero bueno, de momento no. Y el tema de criptoarte también me interesa. Y obviamente, aunque no es un segmento en sí, pero yo lo considero el de los históricos. Los históricos. Esos son como mi foco, porque ya, al final es lo que dices, hay muchos proyectos que salen todos los días Sí. y si no vas un poco a lo que te gusta o lo que entiendes mejor, es complicado seguir todo. Bueno, pues Ángel, ha sido un placer tenerte ahí con nosotros. Vamos, el Indiana Jones, por resumirlo, el Indiana Jones de los NFTs. Estamos pendientes de Universal, de los proyectos y del equipazo que tenéis ahí montado, que yo creo que grandes cosas. Mira, se me ha colado para ¿Sí? despedirme. Se ha despedido el perro también. Para despedir. Nada.